Muy bien, ya se está uniendo más gente, entonces honor a los que son puntuales, entonces vamos a iniciar. Bueno, te doy la bienvenida. Doc, es un placer y un privilegio poder compartir contigo esta noche hablando de acupuntura. Entonces les quiero presentar al doctor Mario Osorio. El doctor Mario Osorio es especialista en medicina del dolor y acupunturiatría, presidente de la Sociedad Médica de Acupuntura del Paraguay y presidente fundador. Y ¿por qué justamente digo que es un privilegio? Porque el doctor Mario Osorio fue quien introdujo la acupuntura médica al país, es uno de los primeros médicos especialistas en acupuntura médica y medicina del dolor, ¿verdad, doctor? Si no me equivoco, es así. Es el que está abriendo camino para los Sí, demás especialistas en nuestro país también. Y el objetivo justamente es que los pacientes conozcan más por qué, por el concepto que se tiene, que siempre te comenté, Doc, de la acupuntura en nuestro país. Muchos desconocen y como decía uno también de los médicos invitados a veces, porque uno cuenta hasta 10 piensa que solamente son 10 los números, ¿verdad? El concepto de acupuntura que tenemos a veces es en nuestro país y mismo los pacientes a veces es un poco más teniendo la idea de que es empírico, ¿verdad? Asociando solo no a la práctica y a la ciencia, cosas que sabemos que no es así, que es una especialidad médica y que en varios países, como uno de ellos Brasil, donde yo también aprendí, ¿verdad? Un poco de acupuntura, medicina oriental. eh, También aprendí que justamente están en las técnicas complementarias, ¿verdad? Como mencionaste, eh, sí es muy importante tener en cuenta la evidencia científica y también la práctica y sos el mejor para poder hablarnos de eso. Así que bienvenido, doctor. Es un gusto poder escucharte y aprender hoy de vos. Está silenciado, no te estamos escuchando. Ahí está, ahí sí, ahora te escucho. agradezco la invitación, tus palabras, ¿verdad? Y estaba diciendo que hablar de acupuntura para mí es muy emocionante. A mí me emociona siempre. A mí, para mí es un inmenso placer poder estar compartiendo conocimiento, ¿verdad? Y bueno, y hablar de acupuntura, que es lo que sé, que es lo que me gusta hacer y que es lo que hago, ¿verdad? Entonces quisiera empezar explicando un poco qué es acupuntura. Y acupuntura, el nombre acupuntura limita mucho el entendimiento, porque acus viene del latín que quiere decir agujas y puntura es punción, o sea, puncionar con agujas, ¿verdad? Pero eso es hablar de la herramienta nada más. La técnica Ujú. va mucho más allá. La técnica va mucho más allá. Y si nosotros vamos a definir acupuntura, tenemos que decir que es, hablando mal y rápido para entender, es la manipulación del sistema nervioso. Entonces ahí se Ujú. convierte en algo interesante. ¿Cómo podemos manipular el sistema nervioso? Porque todas nuestras reacciones, todas nuestras sensaciones, eh, pasa y se debe a la acción del sistema nervioso, a la acción del cerebro, ¿verdad? Entonces, eh, estas agujitas, ¿verdad? Insertadas en la superficie corporal, ¿verdad? En la piel, eh, no es nada más que una neuroestimulación percutánea. Entonces, con esa neuroestimulación percutánea, inducimos una neuromodulación. Eso es hablando Ujú. lindo, dándole un ropaje científico que lo tiene, ¿verdad? Existen más de 30.000 artículos publicados en revistas de diferentes especialidades a nivel mundial, ¿verdad? Y cada vez se estudia más, se conoce más también, se va conociendo más, o sea, es muy curioso, ¿verdad? Y hasta si se quiere contradictorio, que tiene casi más de 4.000 años, y Sí. acá nosotros sabemos tan poco, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos poco? Y porque hay poca información y también a veces
tenemos un poquito de pereza para buscar la información. Hoy es más fácil con la tecnología, o sea, la información está al alcance de los dedos. No, Entonces, no te estamos escuchando bien. Ahí sí, otra vez. ahí sí, otra vez. Bueno, un Ahí sí, falso ahí sí, contacto. sí. Bueno, entonces decía que está al alcance de los dedos la tecnología hoy. Entonces tenemos, Ujú. no hay justificativo para no conocer, ¿verdad? Hoy está al alcance de los dedos, entonces tenemos acceso. Bueno, ¿qué hace la acupuntura? ¿Y qué nos interesa hoy específicamente? Hoy nos interesa hablar un poco de bienestar, ¿verdad? O sea, ¿qué grado de bienestar podría obtener con la acupuntura? Que dicho sea de paso, es un procedimiento mínimamente invasivo, no duele y las agujitas son desechables. Entonces, eh, el bienestar es una sensación física y mental, es una sensación física y mental de satisfacción y tranquilidad. Esa más o menos sería, palabras más, palabras menos, la definición de bienestar. Entonces involucra la parte física y la parte mental. ¿Qué hace la acupuntura? La acupuntura, al estimular terminaciones nerviosas, ¿verdad?, provoca el aumento o la disminución de la producción de determinado tipo de sustancias que nosotros conocemos como neurotransmisores. Entonces Ujú. nosotros tenemos la acción de la adrenalina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, dopamina, catecolamina, en fin. Es decir, funciona en un sistema neuroinmunoendocrino, ¿verdad? Y se aplica prácticamente a todo, pero recordemos que es una medicina complementaria, no Ujú. farmacológica y tampoco excluye a la medicina alopática. ¿Sí? Ujú. Complementa. El propio ministerio, perdón, la propia Organización Mundial de la Salud recomienda desde 1979 y la reconoce como medicina complementaria. O sea, en realidad estamos en plena época de implementación del programa de medicina, de terapias complementarias y de medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud en su proyecto 2014-2023. Y en Ujú. otros países, como dijiste, en otros países es una especialidad médica, se ofrecen los servicios públicos de salud, todos los seguros médicos cubren, ¿verdad? Y nuestro país necesita reglamentar, porque acá no existe una reglamentación para eso, necesita crear toda una estructura para formar especialistas, ¿verdad? Y en eso estamos, en eso estoy, un arduo trabajo. Y bueno, la intención es que cada vez seamos más. Hoy somos 5 médicos en todo el país que hacemos acupuntura médica, ¿verdad? Y, y bueno, claro que es importante para la salud, tiene muchos beneficios, tiene bajo costo, no tiene efectos colaterales. En fin, como te dije, es un tema apasionante y amplio, abarca mucho. Sí. Entonces, Exacto, y yo sé todo el trabajo lo que venís haciendo desde que volviste a Paraguay, ¿verdad? Con la especialidad y que hablábamos que no es nada fácil implementar en Paraguay como vos decís, es lo contradictorio que es una medicina tan antigua, sí, pero que en Paraguay no se conoce, incluso se tiene tanto por parte de los profesionales como por parte de los pacientes, se tiene un concepto erróneo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le hablo al paciente de acupuntura, ¿qué es lo que dice, verdad? El chinito con su agujita que se va en tal parte, ¿verdad? Que a veces le das hierbas y no está asociado a la práctica médica. De ahí que muchas veces para las personas que no conocían como especialidad médica, lo tienen dentro de como un tratamiento empírico y realizado por profesionales que no son del área médica, ¿verdad? Que sí, eso generalmente genera esa desconfianza. Sin embargo, la acupuntura es una especialidad médica, sí. la medicina tradicional china también es una especialidad médica y en la mayoría de los países, y acá también, aunque no haya reglamentación, solo puede ser ejercido por médicos especialistas en el área, ya que como dijiste, no es aplicar las agujitas nomás, ese es Sí. el concepto que uno tiene,
sino es trabajar todo el sistema nervioso, que los que trabajamos en el área de salud, los profesionales de la salud, sabemos que que gran parte del problema se encuentra en el sistema nervioso, que es lo que mencionabas, el sistema psicoinmuno-neuroendocrino, Así ¿verdad? mismo. Que es lo que hoy la medicina actual se enfoca a eso en el paciente. ¿Y cómo fue, que es una pregunta, cómo fue, Doc, para realizar la especialización en acupuntura? ¿Verdad? Ya que también sé que estás en el área de lo que era cardiocirugía, entonces cuando uno a veces, ¿verdad? Ve un neurólogo, un cardiocirujano de tu nivel, que yo sé que así, Ujú. que no te conocen todavía aquí, que son los más top que hay, No. y qué bueno que vino y dijo, yo quiero que los paraguayos conozcan la acupuntura. ¿Cómo fue para que vos también te insertes en el área, de verdad? ¿Y hace cuántos años que estás en el área como especialista en el área de acupuntura? En el área de acupuntura como especialista estoy hace más de 15 años. Ujú, Hoy en Asunción solamente hago acupuntura, ¿verdad? ajá, Y específicamente acupuntura y dolor y acupuntura deportiva, ¿verdad? O sea, la acupuntura tiene sus subespecialidades. Están los acupunturiatras que se dedican exclusivamente al tratamiento del dolor. Están los acupunturiatras que atienden solamente a niños, ¿verdad? ujú, Están otros que solamente hacen estética, ¿verdad? Y están los que sí, hacen deporte. Entonces nosotros también tenemos la posibilidad ahora, hace dos años, de acompañar a los atletas de alto rendimiento en el Comité Olímpico Paraguayo, ¿verdad? Como tiene Colombia, como tiene Rusia, China, Japón, o sea, Estados Unidos inclusive también, porque en Harvard se enseña acupuntura a médicos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, de a poquito estamos conquistando, conquistando, no ganando, conquistando un espacio y para ujú, beneficio de la población, ¿verdad? Para beneficio de todos los paraguayos, porque nosotros no somos ni más ni menos que nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que tener también esta sí, posibilidad. Y eso fue respondiendo a tu pregunta primera, el motivo que me impulsó a volver a mi país y a pelearme literalmente, ¿verdad? Porque cuando no hay nada tenés que formar y hay opiniones que van en contra por ignorancia, ignorancia en el sentido de desconocimiento, ¿verdad? Ignorancia en el sentido real de la palabra. Entonces es muy difícil en un país donde lastimosamente todavía no tenemos ley del acto médico, tampoco tenemos ley de especialidades médicas y donde la acupuntura no está reglamentada y en la Gran Asunción existen profesionales, como vos dijiste, empíricos, sin ninguna responsabilidad técnica, haciendo, ¿verdad? Eh, yo pienso que es un campo eh, que, que, que se requiere mucho trabajo, hay que querer, hay que tener tiempo, hay que dedicarle tiempo, pero yo pienso que la recompensa va a ser mucho mayor en el sentido de que mucha gente va a poder obtener esos beneficios, ¿verdad? Entonces, ujú, existe todo un trabajo académico también, ¿verdad? Porque para poder certificar como especialidad se debe contar con los avales del CONES, con el respaldo de una institución universitaria. O sea, no es tan simple, como vos decías al principio, no es agarrar una agujita y poner en un lugar X y punto, ¿verdad? No es tan así. Pero estamos en eso, estamos entiendo, avanzando bastante. Ahora, lo que exacto. yo quería resaltar es que la medicina contemporánea cambió bastante. Hoy se enfoca al paciente como un todo. Hoy la medicina es integradora, integrativa. El abordaje es Ujú, multidisciplinario. Se dejó de lado la medicina segmentaria. Hoy nos acercamos más al concepto oriental. En el concepto oriental, el proceso salud-enfermedad tiene tres pilares. Un tercio es la parte física, ambiental, microorganismos, virus, bacterias, me contagié, se contagió, la cinemática del trauma, esa parte física, un tercio. El otro tercio es alimentación y el otro tercio es emoción. Entonces, estas tres cosas
van asociadas. Entonces no es una cuestión médica, sí, toma esta pastillita cada 8 horas por 5 días. No, va mucho más allá. Ahí vamos a estar tratando solamente el síntoma y nosotros buscamos tratar la causa. Entonces la causa muchas veces está en una alteración, en una alimentación incorrecta, está muchas veces, tiene un componente emocional, psicológico, o sea, son varias las probables causas. Ujú. Por ejemplo, y ahora vamos al punto que me habías pedido para que abordemos, ¿verdad? El tema de la ansiedad, ¿verdad? Me encasillaste y me pusiste en un lugar un poco incómodo, porque ese es un tema amplio, muy amplio, Amplio, difícil de sí. hablar en pocos ¿Por qué te minutos. decía eso, Doc? Porque cuando hacemos consultorio, ¿qué es Sí, lo que dice el paciente? Todo es ansiedad. O sea, el 99% a qué le culpo, a la ansiedad. Entonces, una de las cosas que yo sé que se trabaja, cómo se trabaja el sistema nervioso, es la ansiedad. Y yo te decía, yo no soy ansiosa. Y vos cuando además de ser mi amigo, es también mi médico, el doc, y él me suele ajustar los tornillitos ahí con la acupuntura. Y yo te decía, no, mi voz sos ansiosa, Gladys, me decía, pero yo no me siento ansiosa, ¿verdad? Pero obviamente como trabaja el sistema nervioso y las mujeres, soy ansiosa, como por ansiedad, hago por ansiedad, no duermo por ansiedad, me levanto por ansiedad, todo ronda en torno a la ansiedad. Por eso hablábamos de los beneficios, además de todo lo que sé que implica, yo te decía, Doc, hablarnos sobre la ansiedad, por favor. y la ansiedad, como vos decís, es un tema bastante amplio. Y para ustedes más todavía, porque como yo acostumbro decir, para ejemplificar de una forma más gráfica, ¿verdad? Eh, los autos, ¿verdad? Yo sé que vos sos un amante del automovilismo, Amo el auto. los autos son movidos a combustible y las mujeres son movidas a hormonas. Entonces hay hormonas tiroides, hay hormonas responsables del ciclo menstrual, hormonas cortisol, ¿verdad? La cortisona, las suprarrenales, ¿verdad? O sea, la insulina también. Entonces, eh, la prolactina, ¿verdad? Entonces, para las mujeres, un desequilibrio hormonal genera varios trastornos, varios problemas, varias situaciones, varios ajustes necesarios, ¿verdad? Varios ajustes son necesarios porque es una cadena. Y en el caso de la ansiedad, por ejemplo, tenemos eh, la ansiedad es un exceso de preocupación por algo que ni siquiera ocurrió. O sea, en el fondo es un poco de miedo y de temor, ¿verdad? Pero recordemos que la ansiedad es buena, la ansiedad. La ansiedad es buena porque nos ayuda a defendernos, ¿verdad? De ambientes hostiles, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es un mecanismo de defensa. Ujú, Eso entraría dentro del campo de la ansiedad adaptativa, ¿verdad? El ujú. exceso de eso está mal. El exceso de eso sí es la ansiedad patológica y ahí entramos a otro campo, ¿verdad? Donde existen síntomas, ¿verdad? Que nos demuestran que estamos ansiosos, ¿verdad? O sea, eh, una taquicardia, una taquipnea, ¿verdad? O sea, una respiración agitada, una sudoresis, ¿verdad? O sea, la persona transpira excesivamente, temblores, ¿verdad? Insomnio, dolores de cabeza, o sea, nuestra calidad de vida se compromete mucho. Entonces, en esos síntomas, ¿verdad? Pánico también, ¿verdad? Esos son los síntomas que se manifiestan cuando la persona se encuentra dentro de un trastorno de ansiedad que puede ser generalizada o no, ¿verdad? O sea, las causas, ¿verdad? Podría ser por estrés, podría ser por problemas, por situaciones problemáticas, sea laborales, académicas, conyugales, familiares, vecinales, en fin. Ujú. También también podemos citar a las dependencias de drogas, alcoholismo, los síndromes de abstinencia, las depresiones, ¿verdad? Las depresiones cursan con episodios ansiosos. Entonces, la ansiedad es todo un tema, ¿verdad? Y para que se manifieste la ansiedad, como habíamos dicho, ¿verdad?
a veces te da corazón pereré, como dice nuestra gente, ¿verdad? O sea, la taquicardia o la respiración agitada, ¿verdad? Eh, Recordemos que la respiración, el nervio vago, neumogástrico, ¿verdad? O sea, y los latidos cardíacos, ¿verdad? Eh, Están responsables, o sea, están bajo la dirección del sistema nervioso. Entonces, es ahí donde la acupuntura actúa. Es ahí donde a través de la agujita nosotros podemos tratar la ansiedad, podemos mejorar esos síntomas, la persona que sufre insomnio, la persona que se altera, que tiene miedo, o sea, en ese sentido la acupuntura ayuda mucho porque la acupuntura, como dije al principio, estimula la producción de neurotransmisores como la adrenalina, como la dopamina, como las catecolaminas. Entonces, actúa en el sistema límbico, actúa en el sistema GABAnérgico, serotoninérgico, en fin, y claro que tiene respaldo científico, o sea, es una medicina científica, la acupuntura es una práctica científica, ¿verdad? Entonces, ahí reconocer que con la ansiedad existen riesgos también, ¿verdad? Ujú, Riesgo de una persona que pueda transformar esa ansiedad adaptativa a una ansiedad patológica. Y a veces eso se relaciona con lugares, con algunas fobias, por ejemplo. Fobia ujú, social, miedo a la altura, miedo a los lugares cerrados, ¿verdad? También puede tener un componente de historia familiar de separación, por ejemplo. Cuando los padres se separan, la criatura va creciendo con esa ausencia de la figura paterna principalmente o materna, ¿verdad? Entonces eso puede ser un factor que genere ansiedad en la criatura, que al principio, como decíamos, es adaptativa y después puede ser patológica, ¿verdad? Y ahí con sus derivaciones, ¿verdad? O sea, las drogas, en fin, o dependencia de medicamentos también, ¿verdad? O sea, drogas en el ujú, amplio sentido, ¿verdad? No, las lícitas y las ilícitas, ¿verdad? Es un tema ujú. amplio, pero la acupuntura ayuda bastante y con todo esto se puede obtener una buena calidad de vida, una buena calidad de vida. Y me gustaría hacer énfasis a lo que te decía también del abordaje eh, multidisciplinario, ¿verdad? O sea, una persona ansiosa eh, come más o come menos. Entonces, Sí, ¿cómo pasa eso? Porque el hambre, el apetito, también depende del sistema nervioso. O sea, hay un área cerebral que es el centro, ¿verdad? Del hambre, de la sed, ¿verdad? Entonces, cuando eso está en equilibrio, no sentimos sed, no tenemos hambre, ¿verdad? O cuando eso, cuando es hora de reponer energías, se activa ese sistema y sí sentimos hambre para poder acceder a alimentos, ¿verdad? Algunos alimentos y algunas sustancias también son responsables por nuestro comportamiento, ¿verdad? O sea, si comemos una comida un poco más salada, sube nuestra presión. Al subir la presión tenemos taquicardia, bradicardia, o sea, de repente tenemos disturbios gastrointestinales, por ejemplo, también. O sea, el aparato digestivo está muy relacionado con la ansiedad y por ende también con la nutrición, ¿verdad? O sea, ahí es donde se produce la absorción de alimentos, de nutrientes, ¿verdad? En fin, es un todo. No podemos solamente hablar del ojo, de la pierna, de la rodilla, es un todo. El paciente, el individuo, el ser humano es un todo. Entonces, no puedo sí, decir yo, por ejemplo, el hombro de Gladys está con problemas. No, Gladys está con problemas y se manifiesta en su hombro. Entonces tenemos que tratarle a Gladys, no a su hombro. exacto. Es muy interesante y eso la medicina tradicional china nos enseña muchísimo, nos enseña muchísimo. Sí, y teniendo en cuenta lo que mencionaba, que la medicina tradicional china tiene hace 4.000 años, ¿verdad? Y ya tenía en cuenta ese abordaje integral y que a lo largo del tiempo en la medicina se fue perdiendo eso que mencionaste, que hoy está
se está haciendo considerada, y dentro de la nutrición también, que te mencionaba que la nutrición funcional tiene ese abordaje, lo que mencionaste, se trata al paciente y no solo la enfermedad, porque el enfoque actual de la medicina es esa, ¿verdad? Ujú, Y, ujú. en varias partes del mundo que se usa la acupuntura, como mencionabas, en Brasil, que forma parte del Sí. sistema único de salud, Público, ¿verdad? Que claro, es como decía, público. en la parte pública, en los Sí, hospitales se tiene sí, acupuntura, la sí, fitoterapia también, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, sí. Italia, como en Italia, sí, como especialidad y dentro del abordaje del paciente. Aquí cuando hablamos de cuando yo le recomiendo al paciente acupuntura, hace, me va a doler, ¿verdad? Lo primero, y solamente teniendo en cuenta las agujas. Sin embargo, como mencionaste, Doc, ¿verdad? El tratamiento del sistema nervioso incluso es la base de tratamiento de sí, varias enfermedades. Y cuando hablamos de sí, nutrición también, porque lo que te mencionaba, tanto lo que mencionaste, los trastornos gastrointestinales, digestivos, sí. intestinales, como la gastritis, úlcera, colon irritable, todo eso tiene como base, muchas veces el paciente hace el plan alimentario de forma correcta, pero el sistema nervioso tiene un estrés en el trabajo, un Sí. estrés familiar y ya siente de nuevo haciendo la dieta El sistema adecuada, la nervioso forma cambia para los esto. planes, ¿verdad? Sí. El sistema nervioso cambia los Cambian los planes. planes y muchas veces los pacientes, nosotros como pacientes nos cuesta, no solo como profesional, soy también paciente, nos cuesta aceptar que el que comanda todo es el sistema nervioso. Bueno, Sí, así mientras mismo. no regulemos ese sistema nervioso, el problema va a continuar Sí, estando allí. Bueno, sí. lo que hacemos es Entonces, pachar, ¿verdad? sí, Si es sí, que no sí. lo tratamos de forma Postergar una adecuada. situación, pero no solucionar. No solucionar. Exactamente. Ahora, desde el punto de vista nutricional, perdón, desde el punto de vista nutricional es muy interesante lo siguiente, Gladys. Yo sé, ¿verdad?, que dentro de la nutrición ustedes manejan lo que es la nutrición clínica, la nutrición deportiva, ¿verdad? Ujú, Nutricionistas que se especializan en la alimentación infantil, en la alimentación de adultos mayores, ¿verdad? Pero también existe lo que se llama nutrición energética. Entonces, desde el ujú, punto de, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, existe una clasificación de los alimentos según sus colores, según sus sabores, ujú, según la estación del año en que se cosechan las frutas, las verduras, las hortalizas, en fin. Y ellos tienen dentro de su filosofía, ¿verdad?, de lo que le llaman la teoría del yin yang y la teoría de los cinco elementos, ellos agrupan y clasifican estos alimentos de acuerdo a los cinco elementos, ¿verdad? Madera, fuego, ujú. tierra, metal y agua, ¿verdad? Y hacen sus relaciones. Entonces, y para nosotros es un poco fácil entender, considerando que ellos, por ejemplo, un alimento yang, como ellos le dicen, es un alimento que fuego, un alimento con mucha energía. Por ejemplo, Ujú, los picantes, ¿verdad? Los sí, picantes serían alimentos yang dentro de la medicina tradicional china. Entonces, ellos tratan también diversas patologías con ese tipo de nutrición que le llaman nutrición energética, que también en nuestro medio es desconocido, ¿verdad? Y a mí me sí. llama la atención dos cosas también, y quiero aprovechar antes de olvidarme para decirte, para mencionar que si la medicina tradicional china tiene más de 4.000 años y se sigue empleando fuera de cualquier escepticismo, mínimamente, como yo digo, merece nuestra atención. O sea, ¿por qué? Por curiosidad. ¿Por qué será que todavía se emplea y hace más de 4.000 años? Algo debe tener. Sin embargo, se sigue empleando hasta ahora. Y lo que a mí me causa sorpresa, ¿verdad? Me causa sorpresa y curiosidad, es que nuestra gente es muy arraigada a la medicina natural, a la Sí. fitoterapia. ¿Te duele esto? Bueno, toma burrito, té de los famosos pojañaná, ¿verdad? O sea, Ujú, manzanilla, cedrón paraguay, ¿verdad? Capi, catí y otras tantas hierbas, ¿verdad? Sin embargo, y eso es medicina natural, ¿verdad? Y de hecho la farmacología deriva de eso, ¿verdad? Sin embargo, acupuntura no, es un miedo.
Y te estaba diciendo de los 5 elementos, ¿verdad? Y del abordaje de la medicina tradicional china en el proceso de salud de enfermedad. Ellos atribuyen que todo es energía en el universo y todo está en equilibrio. Entonces, si nuestro cuerpo está en equilibrio, hay salud. Y la enfermedad se manifiesta cuando nuestro cuerpo se desequilibra. ¿Y por qué se desequilibra nuestro cuerpo? Existen factores externos y factores internos. Los factores internos están relacionados más a las emociones y la ansiedad es una emoción. Recordemos que las emociones son transitorias, los sentimientos son más permanentes, pero las emociones son transitorias. Y todos somos en mayor o menor grado un poco ansiosos, porque como dije, está la ansiedad adaptativa, no necesariamente la patológica, ¿verdad? Entonces te decía nuestra gente que con tanto conocimiento, inclusive, y esto está de acuerdo con la medicina tradicional china, los factores externos, el viento, la humedad, el calor, el frío, ¿verdad? Son condiciones externas que causan enfermedades, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, y nuestra gente del interior maneja muy bien eso, o sea, de repente una criatura que está con diarrea, se enfrió todo, dice, ¿verdad? O alguien que le sale afta en la boca, aracú, el calor, ¿verdad? Interno. O la abuelita que es meteoróloga, ¿verdad? Dice, no, va a llover y bueno, la reuma, ¿verdad? Entonces hay mucha humedad, ¿verdad? O de repente el que viene con tortícolis le sopló viento. Sin embargo, no sabe, ¿verdad? Sin embargo, no saben cómo explicar, pero la medicina tradicional china explica, comprueba, afirma, demuestra, o sea, es una base, o sea, los factores externos, claro que interfieren. Y una vez tuve la oportunidad de hablar en un programa, ¿verdad? De radio, ¿verdad? Y un colega médico me llama y me reta, ¿verdad? Me dice, ¿cómo vas a estar diciendo eso? ¿Qué clase de médico sos vos? ¿Verdad? Y yo le dije, bueno, doctor, con todo respeto, si el medio no interfiere en nosotros, explíqueme entonces por qué nosotros transpiramos cuando hace calor, le dije, ¿verdad? Me cortó el teléfono, no sé, sí, pero, o sea, claro que el medio interfiere, claro que el medio interfiere. Entonces, Exactamente. es muy interesante y como te dije al principio, es un tema muy abarcante, muy abarcante. Pero llama la atención esa contradicción de nuestra gente, o sea, maneja muy bien la medicina natural, pero a la acupuntura le tiene miedo y sale corriendo. Sí, no, y es cierto eso que decís, porque yo pensaba que no existía el mesoplol viento, por Sí, ejemplo. existe, Pero yo, ¿cómo existe. te vas a soplar el viento, verdad? Pero La es cierto, medicina porque es tradicional una china explica eso. contractura. La ¿Eh? medicina tradicional china, explica eso, digo. Explica eso. Es muy interesante. ¿Y cómo lo explica? A ver si nos puedes contar un poquitito por lo menos de qué es lo que me sopló el viento. Porque ya me quedé con Te quedaste ahora ya con la está mi curiosidad. curiosidad con el que sopló el viento, Te ¿eh? quedaste con la curiosidad, te quedaste con la curiosidad. Es que esa es la curiosidad, porque yo hace poco justamente me decía una persona que estaba trabajando, ¿verdad? Y no vino porque le sopló el viento. Y dije, ¿cómo le va a soplar el viento? ¿Viste? En realidad Sí, son factores externos, factores patógenos externos, ¿verdad? Que, que provocan una alteración energética. En el mundo, en el universo, todo es energía. Y nosotros sí, tenemos una manera ¿cómo te iba a decir? Lineal de pensar, de razonar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una línea de pensamiento cartesiano, aristotélico, newtoniano, o sea, es lineal y pensamos en materia. Sin ujú, embargo, los orientales piensan ya en tridimensional, como yo digo, ¿verdad? Ellos piensan en energía. Entonces, la ujú. energía está en todo. O sea, ¿por qué nosotros clasificamos o conocemos, ¿verdad?, un grupo de alimentos energéticos? ¿Verdad? O sea, porque tienen energía, porque generan energía, ¿verdad? Y la energía está en todo. En la cinemática del trauma, por ejemplo, en un choque, hay una transmisión de energía. O sea, los autos, o vos como amante del automovilismo, Sí, sabes que muchas veces los componentes se hacen de determinados materiales que absorben el impacto, que absorben la energía, que amortiguan, porque siempre sí, hay un eso es cierto. permanente intercambio de energía. Entonces el viento también tiene su energía. Entonces cuando esa energía es excesiva, existen estructuras que son más sensibles.
comienzan a producirse más o menos determinado tipo de sustancia. Eso hace con que volvemos a nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Con que el sistema nervioso simpático, parasimpático no trabajen en sincronía, ¿verdad? Entonces se producen los espasmos musculares o las contracturas musculares. Sí. Eso genera dolor, y, bueno, y por ahí más o menos viene la asociación de la contractura cervical, ¿verdad? O tortícolis de soploviento. Más o menos eso, Ajá. hablando mal y rápido, pero hay que manejar varios conceptos para entender mejor, ¿verdad? Pero es Para por ahí. entender, sí, porque yo siempre dije, ¿cómo que te vas a, cómo que eso te metes sopló el viento, ¿verdad? Pero es cierto, lo que mencionaba, porque que los factores externos obviamente producen una respuesta del organismo, todos, ¿verdad? Desde lo que es el agua, ¿verdad? El agua salada, por ejemplo, justamente la gente que está de vacaciones y que se va al mar, la naturaleza, todo lo que hay en la naturaleza produce una respuesta positiva y en O algunos casos negativa, ¿verdad? quizás Claro, negativa o negativa en claro, algunos claro. casos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Exactamente. te digo un hecho curioso de la. Mira, Ujú. por ejemplo, cuando nos caemos o cuando nos golpeamos, de repente, ¿quién Sí. habrá tratado de colgar un cuadro y colocar un clavo en la pared primero para después colgar el cuadro y se martilló el dedo? A todos nos habrá Ujú. pasado. Y la primera reacción que tenemos es apretar el dedo, cerca del dedo. Sí, O de sí, repente sí, nos sí, duele la cabeza y tendemos a apretar sí. esta zona, o sea, ¿verdad? Entonces, o de repente nos golpeamos y masajeamos, friccionamos la zona. Con eso Ujú. se genera calor. Con el calor se genera una vasodilatación. Con esa vasodilatación se aumenta la circulación sanguínea en ese local. Y entonces, aumentando la circulación sanguínea en ese local, el organismo, el sistema inmunológico, tiene más posibilidades de hacer llegar hasta ese local las sustancias que van a actuar como analgésicos, como antiinflamatorios, y ahí sí tenemos una sensación de bienestar, una sensación de mejoría, de alivio. O sea, todo Ujú. tiene su explicación. Tenemos que Claro. pensar un poquito y tratar de analizar y de entender un poquito cómo funciona, y entendiendo cómo funciona, es mucho más fácil llevar una vida saludable, adherirse a Sí. un tratamiento, ¿verdad? O sea, ¿a quién no le gusta entender lo que pasa? Entonces tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y entender y explicar también nosotros desde Claro. nuestro lugar, ¿verdad? Lo que nos corresponde. Sí. Y el profesional de la salud investigar antes de dar una opinión acerca de lo que Sí, son los nuevos, por ejemplo, tratamientos, ¿verdad? Que a veces uno desconoce y critica lo que desconoce. pero eso está Porque mejorando, lo que uno tendría que hacer algo, ajá, ¿sabes cómo está mejorando eso, Lai? Nuestros colegas, gracias a Dios, tienen la posibilidad de irse a congresos internacionales. Entonces allá afuera escuchan y ahí vienen con la información. O sea, se sí, está ganando terreno en ese sentido. O sea, en ese sentido tarda un poquito, pero se está consiguiendo, ¿verdad? Y hoy con la virtualidad mucho más todavía, mucho más, mucho más. sí, es cierto. Y yo le comentaba a una paciente que en Brasil los odontólogos, casi todos los odontólogos hacen, que ahora justamente vi, especialidad de acupuntura Sí, para la bruxismo, odontología y los veterinarios también, ¿verdad? sí, La sí. veterinaria se utiliza muchísima acupuntura. Sí, para los caballos de carrera que tienen Ya, tendinitis, para los los toros, para perritos la he visto también. inseminación, sí. Y en odontología bastante también para el dolor. O sea, hay un trabajo que unos amigos míos uruguayos hicieron en la Universidad de la República en Buenos Aires, perdón, en Montevideo. Ese trabajo está en YouTube. La Ujú. extracción dentaria de un paciente, una paciente, era una mujer, una paciente que tenía alergia a los anestésicos. Entonces con acupuntura le hicieron la anestesia para poder extraerle dos dientes, y ese trabajo está en YouTube. Hay también cirugías cardíacas, ¿verdad? Imagínate lo que es esto. En ¿En Brasil serio? y en Italia, ¿sí? Con anestesia con acupuntura. O sea, la acupuntura es bastante poderosa. O sea, tampoco es una agujita y bueno, listo, vamos a operarle lo que sea. No, no es así. Requiere toda una técnica. Hoy en día disponemos de la electroacupuntura, ¿verdad? Para hacer una estimulación permanente y en varios lugares, con varios aparatos. O sea, es todo un tema. Existen varias técnicas también, varias escuelas. Ujú. O sea, es muy interesante y muy amplio el tema. Muy amplio el tema. Nuestra gente Y los merece. resultados.
acceder. que yo lo puedo decir varios de mis pacientes, entre ellas una paciente joven con depresión, que yo recuerdo bajo tratamiento incluso psiquiátrico, ¿verdad? Que no tenía resultados, ya no iba al colegio, ¿verdad? Vos te acordás de esa paciente que Sí, ella, sí, sí, sí. yo cuando la vi, yo te decía, "Doc, ¿qué hiciste?", ¿verdad? Porque hace años con todo un trabajo, ¿verdad? De la parte psicológica, psiquiatría, no se recuperaba, dejó de irse al colegio, dejó todo. Y una vez que empezó a acupuntura teniendo una depresión crónica y uno decía, bueno, hasta uno podría pensar que puede hacer la acupuntura en este caso, y sin embargo fue lo que le Sí. ayudó a retomar sus actividades a ella. Entonces hay Recuerdo que estaba en el problemas último de año salud. del colegio inclusive y se eh, recibió con sus compañeros. Por suerte pudo recibirse con sus y compañeros. recuerdo, y para mí ese es un caso que justamente quería comentar. ¿Por qué? Porque hoy en día, justamente lo que mencionas, la ansiedad, la depresión, los varios tipos de depresión y varias enfermedades que están relacionadas al sistema nervioso, no consideran el tratamiento de acupuntura como Opción, como justamente opción. como un gran aliado dentro de Sí, lo que es el sí, tratamiento, sí, ¿verdad? sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque también está el otro lado, que es lo que mencionaba, cuando no lo hace un médico especialista o va en lugares empíricos, qué les recomienda? Dejar la terapia médica. Y es diferente cuando lo hace uno con un médico, donde vos nunca le dijiste a tu paciente, no, deja esto, deja aquello, lo vamos a solucionar todo con acupuntura, porque tampoco es así, No. ¿verdad, Doc? Pero vos sabés que el acto médico también va mucho más allá. El paciente Ujú, que va junto a un médico acupunturiatra, y esa es la denominación correcta, como está el pediatra, el psiquiatra, el fisiatra, el acupunturiatra es el médico que hace acupuntura. Iatros quiere decir médico en griego, ¿verdad? Y el padre de la medicina occidental, Hipócrates, Grecia, ¿verdad? ujú, Entonces, el médico acupunturiatra tiene la posibilidad de solicitar estudios complementarios de imagen o de laboratorio, de prescribir medicamentos controlados o no, de justificar ausencias en el campo académico, escolar, laboral y hasta judicial. O sea, son ujú, prerrogativas que se pueden hacer porque existe una responsabilidad técnica. Y eso los ujú. empíricos no tienen esa responsabilidad técnica. Entonces, un procedimiento puede salir mal. Cualquier procedimiento puede salir mal. Un jugador de fútbol que chuta un penal puede errar el penal. O sea, Claro, un sí. conductor más profesional, el chofer que años manejó, puede chocar el auto. O sea, algo puede no salir conforme a lo planeado. Pero la diferencia está en que la persona, el especialista, tiene que tener la capacidad de solucionar los imprevistos. Yo no, Ujú, y el empírico puede cometer errores que un especialista evidentemente no va a cometer. Por ejemplo, puede perforar un ojo, un pulmón, ujú, intestino, vejiga, dañar un órgano, dañar un nervio. Y yo no puedo simplemente ocasionarle ese perjuicio al paciente y decirle, mira, sabes que hubo un problemita, andate acá hasta el hospital que te vea un médico. El médico soy yo. Entonces yo tengo que tener esa responsabilidad técnica y esa capacidad en primer lugar, de evitar de que ocurran incidencias, ¿verdad?, negativas y si por ahí ocurre, la capacidad de solucionar. Que de hecho en la acupuntura son pocos, pero puede ocurrir, puede ocurrir. ¿Para qué vamos a puedo correr. arriesgar? Hay que buscar el profesional que Que no sea, solo que sea idóneo, sino que sea especialista. que sea especialista, exactamente. ¿Y qué otros beneficios? La que dice que no es ansiosa ya te preguntó de la ansiedad. Tu paciente que dice que no es ansiosa, pero hace rato ya te preguntó todo lo de la ansiedad. ¿Qué otros beneficios tiene, doctor, la acupuntura? Porque hablábamos primero, iniciábamos con todo lo que es el sistema nervioso, pero más relacionado a la ansiedad, a la depresión, que como le Sí, comenté a las personas, sí. vi varios pacientes que yo decía, ¿qué más se puede hacer? Porque eh, Pero voy a aprovechar el nexo sí, de la ansiedad. ¿Te acordás que al principio decíamos los síntomas de la ansiedad y las causas de la ansiedad? Entonces sí, hablábamos, por ejemplo, de las alteraciones hormonales
femeninas, Ujú. ¿verdad? Entonces, con acupuntura, por ejemplo, ¿qué se puede conseguir? Se puede conseguir, por ejemplo, tratar ovarios micropoliquísticos, se puede Ajá. tratar endometriosis, se puede tratar alteración del ciclo menstrual, eh, todo lo que tenga que ver con esa función hormonal femenina, ¿verdad? Entonces, con eso se va a tratar también insomnio, porque muchas veces esa persona no duerme, se va a tratar su ansiedad propiamente dicho, y ahí todos van a agradecer, ¿verdad? Todos los que están próximos a la persona, porque la persona que tiene alteraciones de sueño y ansiedad generalmente compromete su humor también. Entonces, al tener comprometido el humor, varios tipos de relaciones pueden comprometerse, eh, eh, pueden perder la armonía que podrían tener si es que la situación fuese diferente, ¿verdad? Ayudan los Ujú. postoperatorios, ¿verdad? Acordate que tiene una acción analgésica y antiinflamatoria. Y Ujú. todas las especialidades médicas prácticamente eh, tienen situaciones en las que requiere que el paciente tome un analgésico o tome un antiinflamatorio. Entonces, donde se requiera Ujú. eso, la acupuntura ayuda. Y ocurre en neurología, para pacientes, por ejemplo, con alteraciones de la sensibilidad, con hernias de disco, con pacientes diabéticos que tengan neuropatía diabética, con pacientes alcohólicos que Ujú. tengan neuropatía alcohólica, ¿verdad? Con pacientes que en sus postoperatorios, ¿verdad? O sea, pacientes traumatológicos, ¿verdad? Ortopédicos en realidad sería, ¿verdad? Ujú. Con dolores musculares, con desgarros, con tendinitis. Entonces tiene, en muchos campos se utiliza, en muchos campos, en muchos campos. Inclusive en la odontología, ¿verdad? Para tratar bruxismo, Sí, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Ahí está. sí, De hecho, sí. en la odontología cada diente tiene una relación con un órgano específico. O sea, si vos tenés caries en tal diente, bueno, atender un poco si tu vesícula está funcionando bien, si el hígado está funcionando. O sea, se relacionan con los diferentes órganos también. O sea, todo está interconectado. Sí. Y la lengua también, ¿verdad? Que en La la medicina lengua oriental también, así se mismo, trabajan sí. los órganos. Sí, la punta de la lengua Exacto. está relacionada con la función cardíaca, con el corazón. Entonces las personas que tienen una lengua un poco más roja que el resto o tienen una forma de la lengua más fina o más puntiaguda, ¿verdad? Hay algunas alteraciones cardíacas como insuficiencia cardíaca, presión arterial elevada, ¿verdad? Hipertensión, soplo o taquicardia, en fin. Cada Ujú. área de la lengua tiene su relación. Cada área del oído, de la oreja también. Está el La oreja aurículo, sí, ¿verdad? claro, está la aurículo-puntura también, que tiene Sí. esa técnica francesa, Enogé, la del feto invertido, tiene su relación con los diferentes órganos y sistemas del organismo. Es muy interesante todo. Sí, la verdad que es además de interesante, apasionante, ¿verdad? Sí, Cuando uno como profesional va viendo que sus pacientes van mejorando claro. y la resistencia que hay, porque como mencionaste, a veces adoptamos lo que el vecino te dice de algo natural, puedes hacer, pero no confiamos en lo que un médico te está orientando. Sí. Y vi varios de los pacientes, como habíamos mencionado, del caso de una de las pacientes con depresión, que estaban con un cuadro ya muy, una depresión crónica, ¿verdad? Avanzado, De ¿verdad? Sí. eso, avanzada, de no levantarse, de no tener ganas de dejar el colegio y poder verla, a ella terminar el colegio, para mí Sí, sí. fue una garantía de que porque les puedo decir a todos, sí funciona la acupuntura, sí ayuda, y también está, como mencionaste, el tema de la constancia, no es irse una vez, ¿verdad, Doc? A, a, Es un a una tratamiento. sola vez. ¿Ah? Es un tratamiento, no es un milagro, es un Es, es un tratamiento. tratamiento, exactamente, no es un milagro, así mismo. La cantidad de sesiones también depende de la reacción del organismo de cada persona. De repente Ujú. una tendinitis de rodilla o una tendinitis de hombro o de codo, ¿verdad? A vos te puede llevar 5 sesiones, 6, y a otra persona 10. Y a otra en la tercera sesión está sin síntomas, sin dolor. O sea, que cada persona reacciona en forma diferente. Y el tratamiento es Exactamente. personalizado, no es estandarizado.
Entonces no es una Ujú, receta de cocina, bueno, para el dolor de cabeza el punto es acá, para el dolor de estómago el punto es allá, no, no es así, cada persona tiene sus características. Esa es una ujú, diferencia de nuestra medicina alopática, que el tamaño de los comprimidos, de los medicamentos, es el mismo para todos. Y hay personas que tienen 40 kilos, hay otra persona que tiene 80 y otra persona que tiene 120 kilos. O sea, una pastilla al de 80 kilos no le puede hacer el mismo efecto que una misma pastilla al de 120 kilos. Es todo un tema eso, pero la acupuntura permite personalizar el tratamiento. ujú, exactamente. Y lo que mencionaste también, hubo una época que aquí en Paraguay, cuando vos todavía no estabas en Paraguay, se promovía mucho el uso de la acupuntura auricular y no realizado por profesionales. Es decir, había personas que hacían unos cursos cortos y promovían el uso de la acupuntura auricular para el descenso de peso. ¿Qué opinas en relación a eso, Doc, del uso de la acupuntura? Y en el caso de lo que anteriormente se hacía, incluso las personas pagaban montos altísimos para bajar de peso a través de lo que era la acupuntura auricular. ¿En qué ayuda o cómo sería el mecanismo por el cual actúa la acupuntura para ayudar a las personas con el descenso de peso? La acupuntura auricular es una de las técnicas. Ahí no te escuchamos. Como dijimos recién, sí, me escuchas mejor. Sí, 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 Hola, ahí sí. ¿me escuchas? Ah. Sí, te La, escuchamos. la auriculopuntura o la acupuntura auricular es una técnica francesa, como dijimos recién, ¿verdad? Se Sí, trabaja en el pabellón auricular, ¿verdad? En la oreja específicamente, y está relacionada con determinados órganos y sistemas, ¿verdad? ujú, Hay que estimular el punto. Y esa estimulación puede ser con pequeñas agujitas que, insisto, no duelen, o con semillitas, o con la sí, uña, ¿verdad? O con la uña. Entonces, estamos hablando de procedimientos que puede ser invasivo y procedimientos que no son invasivos. O sea, hacer esa estimulación con semillas de mostaza, que es lo que más se usa, ¿verdad? No es sí, invasivo. Pero de ujú, repente, si es que va a utilizar una hojita especial para eso, específica, va a ser un procedimiento invasivo. Entonces ahí ya, es sí, donde comienza la diferencia. Y cómo ayuda. Y ayuda porque también trata la ansiedad. Y al tratar la ansiedad, disminuyen los deseos de comer, disminuye el apetito, ¿verdad? Pero como decía al principio, 50%. Los otros 50% el paciente también tiene que hacer. Y en la parte ujú, nutricional, ¿verdad? Principalmente a lo que se refiere a pérdida de peso, es inversamente proporcional a una cuestión económica, ¿verdad? O sea, ujú, en economía hay que ahorrar, ¿verdad? No gastar y ahí vas a tener más plata, ¿verdad? Bueno, en peso y en nutrición creo que es al revés. No hay que ahorrar, hay que gastar la no, energía, hay que hacer actividad física, no hay que guardar nada. Entonces exactamente. es inversamente proporcional, pero bueno, después Sí, también cada organismo tiene su ritmo metabólico, ¿verdad? Vos sabés que existen pacientes que les es más fácil perder peso, a otros les cuesta un poquito más, por más que te siga a rajatablas una orientación, una prescripción que le des, ¿verdad? Ahí ya pasa por una cuestión metabólica del paciente. Y ahí es donde la ujú, acupuntura ayuda. Acelera el metabolismo, hace con que queme hace con que se transforme más rápido la cantidad de carbohidratos, hace con que la cantidad lipídica eh, que se acumula, oxidación. Ujú, claro, en síntesis, en todo el metabolismo, acelera el metabolismo, entonces ahí hay más demanda energética, consecuentemente la persona pierde más peso, ¿verdad? Pero también es un todo, un un todo. todo, exactamente. Entonces también sería un coadyuvante, un aliado para lo que es el tratamiento del paciente con sobrepeso, obeso también, Sí, ¿verdad? sí, pero no es milagroso, repito, es un Claro, claro, tratamiento y es un 50%. exactamente. Y en las enfermedades autoinmunes, doctor, tendría Muchísimo, también una much- aplicación. sí, Ujú, muchísimo, ¿sabes por qué? Porque generalmente las enfermedades autoinmunes cursan con un proceso inflamatorio permanente.
Entonces, Ujú, y generan dolor, ¿verdad? Entonces, antiinflamatorios y analgésicos son las asociaciones muy comunes a esas enfermedades autoinmunes. Llámese artritis ujú. reumatoide, llámese lupus, llámese fibromialgia inclusive. Entonces, Fibromialgia. sí, entonces, ¿qué pasa? Como la acupuntura tiene ese efecto analgésico y antiinflamatorio, es un coprotagonista en el tratamiento muy interesante, sin necesidad Ujú, de repente llegar a los corticoides, porque también la acupuntura estimula la producción de cortisol de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? O sea, que tiene su efecto corticoide natural, ¿verdad? Entonces, respondiéndote, sí, ayuda mucho en las enfermedades autoinmunes, ayuda muchísimo. Hay gente que se especializa solamente en, por ejemplo, por decirte, ahora me acordé que de las subespecialidades, eh, me duele esto y no, yo solamente hago infertilidad. ujú. Infertilidad, el tratamiento de infertilidad. Ah, Recordemos que no la sabía infertilidad es diferente a la esterilidad. Esterilidad es una cosa, exacto. infertilidad es otra Sí. cosa. ¿Verdad? Bueno, entonces, en el tratamiento de la infertilidad ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque uno de los puntos causantes de esa situación de infertilidad puede ser la producción ovariana, ovárica, la calidad de Ujú. los óvulos. Entonces ahí se relaciona otra vez con la ginecología, con el ciclo menstrual y con todo lo que estábamos hablando al principio. Es muy Y amplio. es Sí, muy amplio, sí, es que sí, hay tantas cosas que preguntarte. Y la claro. menopausia, Doc, Claro, claro, y ahí también, o ¿verdad? sea, esos calores y esos sudores y esos fríos repentinos, que también están relacionados con el grado de ansiedad, con el grado o sea, es parte de un todo, ayuda mucho. Y donde Ujú, te estaba diciendo y de repente me, me desenfoqué por decirte, en la parte de acupuntura deportiva, ayuda en la recuperación del atleta, no solamente ujú, en tratar la lesión del atleta. Existen atletas que necesitan acelerar el proceso de recuperación. Por ejemplo, un nadador hoy nadó y clasificó entre los 20 mejores. Esos 20 mejores mañana tienen otra prueba donde van a clasificar 10. Y pasado mañana o el domingo van a competir 5. O sea, ¿cómo hace el atleta de alto rendimiento, donde da todo de sí en cada prueba, recuperar su organismo a la velocidad de un rayo, ¿verdad? O sea, lo antes posible, para estar dispuesto y poder tener un buen desempeño en la siguiente etapa de la competencia, ¿verdad? Esa es una cuestión, y ahí es la acupuntura y es multidisciplinario. Ahí está la nutrición deportiva, ahí está el psicólogo claro. deportivo, y también están los fisioterapeutas, los metodólogos, y también está la acupunturiatra que con esas agujitas que no son, que no acusan positivo en el doping, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ayuda sí, Exactamente, sí, claro. eso es muy interesante. Sí, entonces, ¿qué pasa? Hace con que se elimine más rápidamente el ácido láctico, hace con que la contractura muscular, con que el músculo se regenere más rápidamente, o sea, tiene un efecto anti-age, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Ah, hace que la mitocondria a nivel celular de células musculares se oxigenen mejor, en fin, que se produzca más ATP, que son las sustancias que le dan energía, ¿verdad? A la célula, en fin, se puede hacer mucho y ahí es donde es la recuperación en el atleta donde incide mucho. Y claro que en la prevención y en el tratamiento de lesiones, ¿verdad? Pero principalmente en la recuperación. A eso estamos apuntando acá, ¿verdad? y muchas gracias por pasarnos todo eso, esos conocimientos. Me encantó, aprendí muchísimo, pero a pesar de siempre preguntarte mucho, había muchísimas cosas que no sabía y que lo estoy aprendiendo y que te voy a seguir preguntando. Que te voy a seguir Con gusto, preguntando. Gladys. El agradecido soy yo por la oportunidad y para mí es un privilegio y me siento muy, muy honrado con tus palabras, con tu amistad y con esta oportunidad de que nuestra gente conozca y aprenda un poquito, ¿verdad? Sobre acupuntura en este caso. Exactamente. Que tengan una buena noche a todos, buen feriado. Cuídense que no coman demasiado chipa, ahora coman, Dejale pero comer con chipa a sus moderación. pacientes, Gladys, dejale comer chipa, Está que dejale nada, ¿verdad? comer chipa. Bueno, bueno, desde el lunes entonces a Sí. controlar la ansiedad con la acupuntura.
Buenas noches a todos.